Comenzamos con los antecedentes de la creación de la SEP. Esto fue comenzando gracias a las ideas de Carranza acerca de una autonomía municipal en la Constitución de 1917. Primero se elimina la Secretaría de Instrucción Pública y la de Bellas Artes, porque era contraria a la aspiración de democratizar una administración educativa. Estaban abarcando solamente Distrito Federal y los territorios federales. Había buenas intenciones en esto, pero los municipios no estaban preparados y eran incapaces de afrontar esta problemática. Entonces, en 1919 ya se estaban viendo esos efectos contrarios a algo positivo. Por ejemplo, en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de 344 escuelas que existían desde 1917. Entonces, esto ya no era favorable. Llega Adolfo Huerta al poder y se empiezan a hacer los cambios para remediar todo esto que estaba sucediendo. Para cumplir con esta democratización que se estaba pensando, ya era necesaria una acción. No solamente era con que la educación fuera laica, gratuita y fuera obligatoria, sino que ya había que tomar medidas. El 22 de octubre de 1920, el licenciado José Vasconcelos presentó una iniciativa de ley que sentaría las bases para la creación de la Secretaría de Educación Pública, misma que nace mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. Para el 12 de octubre de 1921, el licenciado José Vasconcelos asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, cargo desde el cual inició una lucha contra el analfabetismo y el apoyo a las escuelas rurales. Hubo creación de bibliotecas, así como un gran impulso a las bellas artes. Se fomentó el intercambio cultural con el extranjero y se dio gran impulso a la investigación científica. Entonces llevó a cabo una idea fundamental, que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura, que era lo que no había anteriormente. En los inicios de la Secretaría de Educación Pública, ya llamada SEP, se caracteriza porque tiene una amplia organización de cursos, aperturas de escuelas, editaban libros y fundaban bibliotecas. Estas medidas, hacían más fuerte el proyecto educativo nacionalista y también recuperaba las tradiciones de cultura en nuestro país. Algunos datos importantes, por ejemplo, es que en 1921 el número de maestros de educación primaria aumentó de 9.560 que teníamos en 1919 a 25.312. Por ejemplo, esto representaba un aumento del 164.7 aproximadamente por ciento. Es preciso mencionar que con la creación de la SEP hubo una evolución histórica en la educación básica a través de los proyectos nacionales, los cuales constituyen un marco de referencia para valorar las políticas que se habían instrumentado para el desarrollo de la educación básica en nuestro país, así como para plantear nuevas estrategias para superar el rezago que presentaba la educación en nivel básico. Dichos proyectos, que se describen a continuación para analizar la evolución de la educación básica, son los siguientes. Proyecto de Educación Nacionalista, de 1921 a 1924 aproximadamente. A partir de este proyecto se estructuró el actual Sistema Educativo Nacional, como lo conocemos hoy en día. Fue José Vasconcelos quien impulsó y promovió este proyecto. Su proyecto no fue copiado o adaptado de ningún sistema educativo europeo, sino que lo diseñó de acuerdo con las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas del país. El modelo educativo nacionalista partía de un concepto de educación humanista, integral, que tendía a promover el desarrollo de las diferentes facultades del individuo, integrando la educación con la cultura, el trabajo práctico y productivo con la filosofía y la estética, con la organización social y la política con las creencias tradicionales y costumbres del pueblo. De ahí que la SEP necesitaba la integración de los siguientes departamentos: departamento escolar, departamentos de bibliotecas y bellas artes, departamento de educación indígena y departamento de alfabetización. El segundo, proyecto de educación indígena y rural, de 1924 a 1942 aproximadamente.
Como parte del proceso mismo de la Revolución Mexicana, surge el proyecto de educación rural como una de las mejores y más amplias alternativas de solución, adecuada al contexto económico, sociopolítico y cultural de México, para enfrentar y resolver los problemas de la educación del campesinado. Por primera vez se concibió la educación indígena como un fenómeno integral, que no solo requería la participación del sector educativo, sino también del agrario y del sector salud. Entre las principales líneas de acción estratégicas que se desprenden de este proyecto se enlistan las siguientes. Son las escuelas primarias rurales, elementales y superiores, las escuelas agropecuarias e industriales y las misiones culturales, entre otras. La escuela rural sustentaba sus fines teórico-metodológicos en los siguientes principios: organizar la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo al nivel intelectual o madurez de los alumnos. Organizar el periodo escolar no por años o grados, sino por la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos del alumno. Convertir a la escuela rural en centro de actividades múltiples. Organizar a los profesores de la escuela rural por actividades y no por grados escolares. Evaluar y dar seguimiento permanente a la labor docente. Y por último, las asignaturas que se impartían a los niños debían centrarse en la acción de la agricultura y las industrias. No obstante a ello, fracasó al apartarse de los principios de la educación socialista, orientada fundamentalmente a beneficiar a la población rural y predominar la educación urbana, y fomentar un modelo excesivamente centralista en su estrategia de instrumentación. 3. Proyecto de educación socialista, 1934-1942 aproximadamente. Este proyecto tuvo sus antecedentes más remotos en la educación positivista y la difusión de las ideas del marxismo y del leninismo en el mundo a partir del triunfo de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, así como la necesidad de llevar la reforma agraria y el establecimiento de los derechos laborales y de otras reformas sociales. Las principales demandas de los líderes de las centrales obreras fueron la socialización de los medios de producción, la abolición del latifundismo mediante la redistribución de la propiedad agraria. También se presentó el proyecto de reforma al artículo 3º constitucional, que proponía que toda la enseñanza fuera laica y gratuita, así como incluir el principio de que la educación primaria y secundaria serían impartidas bajo el control directo y estricto del Estado, y sus contenidos deberían basarse en la doctrina socialista que sustentaba los principios de la Revolución Mexicana. 4. Proyecto de educación técnica. Tiene sus inicios en la época prehispánica, adquiriendo una importancia particular a partir de las escuelas de artes y oficios y de la enseñanza de las artesanías, promovidas por los misioneros del siglo XVI. El presidente Venustiano Carranza impulsó la expansión de la educación técnica. Desde los inicios de la década de los 60, la SEP impulsó el desarrollo de todo un parasistema de educación técnica, integrado por escuelas secundarias técnicas, centros de estudios de bachillerato tecnológico, institutos tecnológicos, programas de posgrado y centros de investigación y desarrollo tecnológico. Número 2. El presidente autorizó el establecimiento de algunas escuelas técnicas privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La influencia de la educación técnica permea la educación primaria y la secundaria, con el establecimiento de talleres y el impulso a la aplicación del método de aprender haciendo y enseñar produciendo en las escuelas. Los principios en que se sustentó el programa de aprender haciendo fueron los siguientes. Ninguna habilidad se forma si no es por el ejercicio. Ningún conocimiento se consolida sin el uso de él que él se hace. Ninguna norma de conducta se adquiere de otro modo. A fines de los años 60 se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, como organismo
descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Y por último, el número 5, Proyecto de Unidad Nacional, de 1940-1958 aproximadamente. Se inició desde la administración del presidente Cárdenas y se consolidó durante los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, ya bajo la dinámica de la industrialización del país y del incremento progresivo de la población urbana, concentrándose en una educación propiamente urbana. El presidente Cárdenas adoptó 3 grandes estrategias en su proyecto educativo: eliminación del influjo del expresidente Calles, promoción de la federación de la educación en el aspecto laboral y la homologación de sueldos entre los profesores rurales y urbanos, establecimiento de las bases de infraestructura para la industrialización del país. El secretario de Educación Manuel Wall, durante la administración del presidente Miguel Alemán, continuó la política educativa de unidad nacional. Los objetivos para el proyecto educativo propuesto fueron los siguientes: promover la escuela rural, continuar la campaña de alfabetización, construir más escuelas, aumentar el número de profesores capacitados. Dicho proyecto de unidad nacional impulsó la educación urbana, pero fue poco efectivo para resolver los problemas de la educación rural e indígena y de los sectores marginados urbanos. Después de asumir la presidencia Adolfo López Mateos en 1958, la explosión demográfica se había incrementado radicalmente, por lo que el panorama educativo era desalentador. El analfabetismo ascendía al 38% y el número de escuelas seguía siendo insuficiente. López Mateos advirtió que la educación pública sería una de sus prioridades del gobierno. El nuevo proyecto educativo buscaba adecuarse a las necesidades del desarrollo económico del país, que demandaba un número creciente de técnicos y obreros calificados. En octubre de 1959 se entrega a Jaime Torres Bodet un informe donde se establecía el diagnóstico cuantitativo del problema educativo de la demanda a nivel nacional. Los resultados de este estudio subrayaron aún más el panorama desolador de la educación nacional, mientras el nivel educativo medio de la población adulta apenas llegaba a 2 años de escolaridad. Fue entonces cuando la comisión presentó una propuesta, el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, cuyo propósito era garantizar en un plazo de 11 años la enseñanza elemental a todos los niños entre los 6 y los 14 años. El plan de 11 años fue aprobado el 1 de diciembre de 1959. Como parte del plan de 11 años, el presidente López Mateos emite el decreto mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG. Y finalmente, el 16 de enero de 1960, en la Escuela Rural Cuauhtémoc del municipio de El Saucillo, San Luis Potosí, la niña María Isabel Cárdenas recibe los primeros libros para el primer grado con sus cuadernos de trabajo. En esta primera entrega se distribuyeron en todo el país más de 16 millones de libros de texto y cuadernos de ejercicios. Los trabajos se iniciaron de inmediato. Estaba dentro de las posibilidades técnicas de la SEP y no plantearía al país problemas financieros insolubles. En este caso, cumplir con esta meta significaba solucionar 2 grandes carencias: la falta de maestros y la escasez de aulas. Si bien esta empresa implicaba un alto costo económico, el aspecto humano representaba un reto mayor. Satisfacer la demanda escolar en los siguientes años equivalía a crear alrededor de 51,000 nuevos grupos escolares de enseñanza primaria, con el mismo número de nuevas plazas para maestros. ¿Cómo enfrentar este problema considerando que el número de egresados de las escuelas rurales, urbanas, aproximadamente 3,000, no correspondían, ni siquiera de lejos, a los requerimientos del plan? Además, desde años atrás, el crecimiento explosivo de la población había propiciado la incorporación a las filas del magisterio de un creciente número de elementos, que carecían de la preparación necesaria. Ante estas circunstancias, era indispensable elevar el rendimiento de las escuelas normales, ampliar el número de plazas, además de reestructurar los planes y programas de estudio para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Algunas antiguas escuelas prácticas de agricultura fueron transformadas en normales rurales. Al mismo tiempo,
se iniciaba la construcción de nuevos centros normales regionales. Asimismo, para solucionar el problema de los maestros activos no titulados, se decidió reforzar el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, organismo creado por Jaime Torres Bodet. Finalmente se propuso incorporar a la labor magisterial a jóvenes mayores de 18 años que hubieran terminado la enseñanza secundaria y estuvieran dispuestos a seguir la carrera magisterial a través del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. La expansión de la enseñanza primaria exigía también la construcción de miles de escuelas, cerca de 40.000 nuevas aulas, 27.440 para las zonas rurales que funcionarían con un solo turno, y 11.825 en escuelas urbanas de 2 turnos. En el medio rural, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas diseñó un modelo de aula-casa rural prefabricada, adaptable a las diversas zonas de la República, con la que se podía proporcionar al maestro una habitación decorosa junto con el material didáctico necesario y algunos útiles de labranza. La casa anexa contaba con el mobiliario y servicios indispensables con el fin de que el maestro permaneciera en la comunidad y no tuviera que trasladarse diariamente al centro urbano más cercano. En relación con la primera meta, se había logrado un importante incremento en la matrícula de educación primaria, ramo al que se había destinado el 51% del presupuesto de la Secretaría de Educación. De 4.105.302 de alumnos al iniciarse la administración López Mateísta, se había alcanzado en 1964 una inscripción de 6.530.751. Las escuelas primarias habían pasado de 30.816 a 37.576. Los frutos del plan se reflejaban también en los niveles del analfabetismo. Para 1964 había decrecido el 27.8% de la población mayor de 6 años. Por otra parte, el programa de construcción de planteles escolares había logrado levantar durante este periodo cerca de 24.000 aulas. Asimismo, las oportunidades de trabajo que presentaba el plan de 11 años había propiciado un incremento en la solicitud de inscripción en las escuelas normales, las cuales vieron aumentar su matrícula, de tal forma que no fue necesario recurrir, como se había previsto, a nombrar como maestros a estudiantes egresados de la enseñanza secundaria. Ciertamente, la segunda meta era lograr la permanencia de los alumnos hasta el 6º grado. Era indudablemente más difícil de alcanzar, pues la deserción escolar seguía siendo uno de los problemas graves que enfrentaban las autoridades. El plan de 11 años continuó su marcha, aunque no con el mismo vigor, bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz, con un presupuesto menor. En 1970, año en que debería de concluir el proyecto, no había sido posible alcanzar las metas. La explosión demográfica había sobrepasado otra vez todos los cálculos y la meta se había hecho más lejana. Pero gracias al aumento considerable en la matrícula de las escuelas primarias, la enseñanza media empezó a tener mayor demanda como servicio urbano.